estudiantes del Central y maestros con esto de la criminalidad. Se volvió un protocolo esto en el país. Y Dios se volvió un protocolo porque cada vez que asesinan a alguien, se da en el transporte urbano, ahora en los colegios inmediatamente hay una marcha. Pero ¿qué logran con esto? La pregunta es esa, con toda la frialdad. Únicamente perder clases. No resuelven nada. No entiendo por qué la marcha fue a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué la marcha fue a la Corte? O sea, esas son las autoridades de seguridad. Es la policía, la autoridad de seguridad del Estado las que debe dar una respuesta. ¿Dónde están los operativos de vigilancia? Aquí en el país, ya día venimos mencionando, brilla por su ausencia una policía de tránsito para el caso. Usted maneja aquí en el peor de los desórdenes. Aquí hay un transporte que se llama Rapidito, que es de locos. Es de locos en un país donde no hay una tan sola calle que sea de vía rápida y usted va a ver ese montón de locos que andan ahí en estos buses. ¿Dónde está la policía de tránsito? O sea, aquí ha sido indiferente el gobierno en tratar de solventar este problema. Pues el otro es en la Policía Nacional y de Orden Público, igual que la Policía Militar, que reaccionen ante los hechos. Comienzan a hacer saturaciones de vigilancia cuando ya vieron sangre. Lo comenté aquí una madrugada, cuando dijo el ministro de Educación que habían detectado 50 y tantos colegios que estaban en zona de riesgo, centros educativos en zona de riesgo, pero 6 eran la prioridad. Aquí lo dijimos muy de mañana ese día. Y es que debe esperar que maten a alguien en un centro educativo para ponerlo en prioridad. Si hay 56 o lo que sea, debe de haber inmediatamente una respuesta inmediata. Si la respuesta es que no hay tantos policías, entonces hay que realizar patrullajes. Vuelvo con esto que ya es un disco rayado, que lo repito constantemente. ¿Para qué se creó la tasa de seguridad? La tasa de seguridad que nos sacan dinero permanente, todos los días se está ordeñando al pueblo hondureño para esa tasa de seguridad. Una partida millonaria que tiene el gobierno de la República. Y era para dar esa respuesta, para que la policía tuviera logística, para que no existiera el argumento de siempre, que toda institución en Honduras justifica su inoperancia con que no hay dinero, que necesitan presupuesto. Pues para eso crearon la tasa de seguridad, para que existiera logística, para pagar policías, preparar. ¿Dónde está la vigilancia? ¿Dónde está la vigilancia? Y luego venimos con los protocolos, entonces. Matan a alguien, claro, es un sentimiento de la gente, de la familia que queda en ese luto. Los demás aprovechan para no hacer nada. Estamos en un colegio hasta para perder clases, porque solventar no resuelven nada con eso. Ahora, si va a haber una exigencia, ¿a quién se la vamos a hacer? ¿A quién se la hacer? A la policía, al presidente de la República que prometió esto. Aquí se han creado policías, ahora le hablan, en Semana Santa dijeron una policía de carretera, vaya a ver usted. En las carreteras, si usted encuentra esa policía de carretera, ahora hablan de una policía escolar. Va a haber una policía para todos. Una policía de zapateros, una policía de albañiles, una policía, pero de todo. Y al final nada responde a nada. Esa es la triste realidad. Pero repetimos, ya no actuemos igual con esto de esperar que maten a alguien para una marcha. Es de exigir con la seriedad, sin ver esto como un tema político, porque esto es de prioridad. Y al ministro de Educación, ojalá que rectifique, que si usted tiene en su contabilidad más de 50 centros educativos en zona de peligro, pues exija desde ya por los 50, no espere que haya otro muerto, no espere que maten a otra persona. Bueno, luego se da el tema político del fin de semana. Comienza el tema de la asamblea que tuvo la alianza de oposición. Anuncian comandos. Primero lo del diálogo. Yo comparto que lo del diálogo es... Aquí los sectores ultraconservadores creen que uno está en contra de esto por decir la verdad. Ese diálogo no va a ningún lado. Pero el diálogo no va a ningún lado sin que participen todos los actores como deben de participar y todos listos a negociar lo que tenga que negociarse o hablarse. Pero el otro punto es anunciar comandos. Aquí ponen una serie de nombres rimbombantes. Los comandos antigolpes, comandos que asustan. Bueno, no sé, yo no sé si asustan a alguien, y si alguien se asusta es que es ingenuo. Pero ¿qué significan esos comandos? Los movimientos después de las elecciones
al igual que los indignados, finalmente fracasaron en el país. ¿Dónde están los indignados? ¿A dónde están? Que si la Maxi vino por los indignados, pero ¿dónde están los indignados? Pregúntese usted, ¿dónde están? No existen. Algunos de ellos lograron que los mandaran al exterior. O sea, ese movimiento se perdió. Y los grandes movimientos, después de las elecciones, ¿dónde están? No los encuentra por ningún lado. Entonces son cuestiones que se quedaron muy en el botín político. Y así que decir comandos es una palabra que si alguien se asusta, más bien, ¿sabe qué le están dando? Le dan armas a la ultraderecha y a los grupos ultraconservadores del país para decir, miren, estos quieren una guerra en el país, una guerra que no se va a dar, una guerra que no se va a dar. Si tuviese esa capacidad el presidente Zelaya, porque sí tiene muchos seguidores, hay que entender que el expresidente Zelaya tiene mucha gente que lo sigue, que es incondicional, pero decir que tiene capacidad para organizar esos comandos, que dice es difícil. Y si va a organizar comandos, se le van a ir de las manos, si van a provocar destrozos, lo único que va a ganar son más anticuerpos, cosa que creo que no le conviene, generar más anticuerpos. Deben de pensar más en esto y estar hablando, si no tienen las estrategias tendrán que diseñarlas, buscarlos no sé dónde, pero eso de pensar en ir a las calles y con la imagen que se ganan, no veo por dónde está la ganancia. Hay una contradicción, no contradicción, don Virgilio Padilla, que fue diputado, quiere recuperar el pacto. Salvador Narrala dice no. ¿Saben con quién me quedo? Con la posición de Salvador. Creo que en esto sí es congruente Salvador. Salvador dice, ¿para qué el pacto? Ya le pertenece al Partido Nacional, dice Salvador. ¿Sabe qué haría con eso? Yo creo que Virgilio Padilla no lo ha analizado muy bien. Lo único que estaría en dándole armas también, para que la señora Marlene Alvarenga se riegue y hacer una lucha, un dime que te diré entre esta señora y esto, y no lo van a lograr. No lo van a lograr, ese partido se lo dieron a la señora. Y creo que la idea de Salvador, formar su propio partido nuevo y que lo blinde y que cree una verdadera estructura, que no sea un partido personal, porque el problema en Honduras es que los partidos se vuelven personales, con dueños. Se habla mucho del Partido Liberal y del Partido Nacional porque tienen dueño. El Partido Nacional es quien tenga el poder en ese momento, todos los demás son obedientes y no deliberantes. Todos agachar la cabeza estilo militar. En el Partido Liberal son las grandes fuerzas poderosas que son capaces, si no logran ganar, pues desestabilizan. Triunfa o fracasa el que ellos quieren en el Partido Liberal. Así es el Partido Liberal. Tienen fuerzas poderosas que deciden si el partido debe de ganar o no debe ganar. A quién se apoya, a quién no se apoya, y no importa si gana o no. Porque son fuerzas que siempre están bien. De una u otra manera, siempre están bien. Pues el Partido Libre y Narrala, cualquier otro, tiene que crear partidos verdaderos, con estructuras, donde nadie sea dueño de nada. Así debe de ser. Las instituciones deben de ser eso, instituciones. Pero aquí nos quedamos en un país donde cada quien tiene su pequeña dictadura. Los movimientos obreros. ¿Dónde ven ustedes una transformación, un relevo generacional en Honduras? No se ve por ningún lado. No se ve. Lo forza, cuando ustedes ven que algún puesto se deja, es porque alguien muere. Porque alguien muere. Aquí hay gente que solo de los lugares sale únicamente en ataúd. Bueno, voy a reflexionar sobre estos temas, el tema del diálogo. He invitado al doctor Concepción Ramos, una de las personas muy pensantes en el país, que fue diputado ya hace algunos años al Congreso de la República por el Partido Liberal, ha estado ahí dentro de este instituto político, ahí permanece, y sus análisis siempre bien ponderados en esto. ¿Qué tal está, doctor? Muchas gracias y por atenderme una vez más aquí en Doble Vía. Muchísimas gracias, Rodolfo. Para mí es altamente dignificante concurrir a su programa y sobre todo porque este tema del diálogo en realidad ha venido a ser una continuidad sin términos de tiempo. Yo recuerdo que para la primera semana del mes de febrero vine a este programa y tocamos el tema del diálogo. Transcurrió el mes de febrero, marzo, estamos con el mes de abril avanzado y desde aquel entonces a este momento todo se ha quedado en una alegre y feliz conversación entre partes, pero sin resultados. Si me adelanto, doctor, que ahí que lo puedo invitar allá por noviembre y vamos a volver a hablar de lo mismo, sin avances de ninguna naturaleza. Si esto continúa en estos términos, vamos a seguir conversando sin que esto finalmente tenga un término de tiempo.
Y eso es sensiblemente delicado. Yo soy de los que creo que lo más difícil de definir en estas circunstancias es definir exactamente cuál es el problema. Y cuando se entra a definir exactamente cuál es el problema, usted tiene 50% resuelto el problema. Si lo define correctamente, usted ya avanzó enormemente. En el país todavía seguimos definiendo de qué se trata el diálogo. Y el diálogo realmente solo debe tener un solo tema, es el tema político electoral, que es lo que motivó precisamente que se convocase formas de llegar a puntos de encuentro e iniciar un diálogo. Lo demás que han metido desde las reformas electorales son eventos secundarios, pero que no tienen nada que ver en la génesis. La génesis del problema político del país es uno solo: el cuestionamiento sistemático y continuo que se ha hecho del pasado proceso electoral y el cuestionamiento público de sus resultados en términos de lo que se obtuvo en el Poder Ejecutivo. Ese es en esencia el problema. Usted está en lo correcto, doctor. Porque si somos tan fríos como debemos de serlo, ver las cosas para solventar un problema, como dicen para el alcohólico, el primer paso para el alcohólico es reconocer su alcoholismo, ¿eh? para recuperarse. Entonces, si nos ponemos así fríamente a ver, ¿por qué en Honduras estamos tan divididos? Por el tema político. ¿Qué es lo que nos divide desde el 2009? Posiciones políticas, sencillamente. La política, las ambiciones de grupos, cada quien en su momento, por perpetuarse en el poder, a como dé lugar. Hacer lo que se tenga que hacer, cada quien en su estilo. Eso es lo que divide al pueblo hondureño y eso nos tiene. Ese debería ser el tema. Yo creo que sí. Hay una cosa más en esto, y es el hecho que detrás de cada una de esas dos posiciones que efectivamente fueron confrontadas el 26 de noviembre, hay una serie de intereses que se han derivado precisamente del desmantelamiento del estado de bienestar que arrastramos del año del 90 para acá, en su primera etapa, y en un segundo momento del desmantelamiento total del Estado. Y lógico, quienes se han quedado con esas partes del Estado que son bienes nacionales se convierten en actores políticos que opinan e intervienen e inciden en la vida política nacional. Nosotros tenemos en la práctica realmente todo concesionado, todo entregado. Aquí se privatizaron las empresas públicas y si no lograron privatizarlas, las quebraron. Se privatizó los puertos y los aeropuertos en su gestión administrativa. Se privatizó las fuentes de agua, los ríos están entregados. Se privatizó las carreteras, están concesionadas las carreteras. Y eso se convierten en verdaderos grupos de interés que inciden en la vida política nacional. Lo que vivimos en el inmediato pasado fue precisamente un choque y un encuentro entre esas dos posiciones. Por un lado, quienes asumimos posiciones de oposición y que rechazamos eso, y del otro lado, quienes gerencian el Estado y son proclives a mantener este tipo de cosas. Entonces usted tiene diferentes actores opinando y generan precisamente como resultado una crisis que adopta las características de una crisis electoral, pero que en el fondo refleja una crisis de intereses de diferentes grupos que intervienen en la vida nacional. ¿Y usted ha escuchado dónde está lo más ridículo, piensa usted, en este tema? En lo cerrado del poder decir el tema de las elecciones, es que también es una utopía. Yo siento que es una utopía pensar que el Partido Nacional va a llegar al poder. No lo va a soltar nunca, a menos que venga una fuerza extranjera poderosa que los obligue a tal cosa. ¿Va? Y lo que dicen al otro lado, si no se va a hablar de este tema, ¿para qué? Yo le voy a comentar. Está demostrado que los conflictos se van a resolver aquí adentro. De eso no me cabe la menor duda. Que la intervención extranjera en términos de opinar, de generar garantías, es únicamente un componedor de buenos oficios, pero que no asegura absolutamente nada. Y los puntos encontrados, tal y como lo dijimos para febrero, van a seguir siendo los mismos. La tesis que plantea el gobierno es que ganó las elecciones, que bien o mal
Ellos están en el ejercicio del poder y la tesis de la oposición es que hubo un fraude descomunal y que por tanto el reclamo para asumir la conducción del Poder Ejecutivo es legítimo. Ahí no va a haber acuerdo, definitivamente no va a haber acuerdo, a excepción de que de manera paralela también se den otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cabe realmente hablar de una constituyente en estas circunstancias a cambio de que el actual gobernante continúe en el ejercicio del poder, tal cual? ¿Cómo se mantiene el actual gobernante? Se mantiene realmente afincado en la fuerza pública. Manejan los temas de agenda desde el Poder Ejecutivo hasta este momento, sí. Y eso es lo que ha incidido de manera definitiva para que no haya un punto de encuentro en esto. Yo coincido con usted plenamente, en eso no va a haber alternativas de solución. Está demostrado que la tesis de un sector es reclaman que ganó y la tesis del otro sector es que ellos están en el ejercicio del poder público. Ahora, yo miro un nivel de estrés en ambas partes. Yo entiendo, aquí la gente, obviamente cada quien toma su partido en función de con quién simpatiza. Las cosas hay que tratar de verlas con frialdad. Yo miro un estrés por las dos partes. Una, el Partido Libre, comandado por el expresidente Zelaya, que es el líder, ¿no? Es el líder de realmente el que mueve la oposición, tiene mucho que perder. ¿Qué va a negociar? ¿Qué va a negociar después de haber insistido en todo momento que se ganaran las elecciones? ¿Cómo le responde a su base con qué tipo de acuerdo? Si él les vendió la idea de que tienen que recuperar el poder. ¿Y qué va a hacer? Legalizando un gobierno. La situación de ellos es bien complicada. El gobierno quiere aparentar estar relajado y no está relajado. El presidente aquí habla con la prensa amiga, no con los que él considera que no son amigos. En el extranjero atiende a cualquiera y allá lo abochornan. Usted miró en Univision. Terrible. Sí, ¿por qué? Porque a la prensa extranjera sí la atienden, va. Le atienden y aquí ellos sí le van a preguntar sin temor, porque no tienen nada que perder, porque ninguna amenaza, no hay forma de que los amenace, no hay forma de que el gobierno ejerza una presión sobre ellos. Pero le demuestra algo, el nivel de estrés que se tiene y por otra parte, la imagen que se tiene de Honduras. ¿Cuál es la imagen que se tiene de Honduras? Del gobierno. Que no es legítimo, que no ganó legítimamente, ya que hay una situación irregular. Ese detalle del cuestionamiento a la legitimidad del gobierno hace que se abra un espacio para que desde la oposición se procure, con algún nivel de éxito, poner temas de agenda en la agenda política del país. Si usted revisa detenidamente en los últimos 7 años, la agenda política la ha puesto precisamente el Poder Ejecutivo y quienes han sido sus titulares. Por un orden, el presidente Lobo y por otro lado, el presidente Juan Orlando Hernández. Y han manejado esa temática durante todo este tiempo. Hoy en día, producto de ese cuestionamiento en su legitimidad, han aceptado ir a un diálogo. Yo creo que la aproximación por parte del gobierno al diálogo realmente es más forzado por las circunstancias que por una voluntad de solventar las cosas. Y eso hace que desde la oposición, que también saben que efectivamente hay esa debilidad por parte del Ejecutivo y digámoslo, esa incomodidad, que no se sienten cómodos en la conducción del Estado, hace que efectivamente se insista en algunos temas. Estoy convencido que el gobierno no va a entregar el poder, como él lo reclama la oposición, pero igualmente habrá que buscar algún punto de encuentro y de entendimiento. ¿Cuáles son esos temas? Ahí deben sentarse, yo dijera, dos partes. Y en esto sí es válido que exista un componedor internacional. Por un lado, el gobierno y su titular. Por otro lado, los titulares de la alianza de oposición, por el orden, quienes presiden los partidos, el caso de Manuel Zelaya Rosales, del ingeniero Valle, y por otro lado el candidato de la alianza, el ingeniero Salvador Narrala, junto con un mediador internacional, un componedor. Usted ahí se saca al Partido Liberal. No lo saco.
el Partido Liberal va a jugar un papel completamente distinto en esto. El Partido Liberal es la instancia que puede legitimar a las dos partes. Y en ese sentido, creo que quien puede jugar un papel sumamente importante en ese arreglo es precisamente el presidente del Consejo Central Ejecutivo. Permítame interrumpirlo ahí, doctor, porque pareciera lógico que así fuera, y que el Partido Liberal jugara ese papel. Usted es liberal y usted lo conoce. El ingeniero Luis Zelaya, que presentó una buena imagen, que grupos conservadores primero lo apoyaban. Ahora, el simple hecho de que él en su momento reconociera un triunfo de Salvador Narrala, que coincida con algunos puntos, él ha desafiado a los grupos oligarcas del país, hasta el extremo que lo miran hoy como casi como dirían en la Guerra Fría, que se ha puesto, el término se ha puesto de moda nuevamente, como el ñángara. Si ustedes fijan, a Luis Zelaya lo están atacando. A Luis Zelaya hay una guerra para sacarlo de ahí, porque no le perdonan que coincida con Salvador Narrala. Y tiene un grupo dentro que es su bancada, o que no tiene bancada, pero hay un grupo que dice que son bancada y que tienen una posición más pro gobierno. No veo por dónde el Partido Liberal con esos líos pueda jugar un papel aquí, doctor. En las instancias de poder estrictamente político, que es el Congreso Nacional, y es importante rescatar cómo es que esa plática, porque eso no es mundial, es una plática de buenos amigos que iniciaron en Naciones Unidas, la trasladan al Congreso Nacional, eso saca realmente del escenario al Partido Liberal y a sus autoridades. Pero le voy a decir algo importantísimo. Una cosa es lo que piensen esos grupos de poder. Otra cosa es lo que piensen los contratistas que desde el partido son contratistas del Estado. Y otra cosa es la realidad. Si el Partido Liberal no se distancia de las posiciones del gobierno, si no asume la responsabilidad de hacer oposición y ser oposición, el Partido Liberal está condenado realmente a desaparecer. Y eso hay que verlo con serenidad. Creo, y yo en eso estoy completamente convencido, que el ingeniero Luis Zelaya es la persona que puede permear eso, que va a enfrentar esos grupos de poder, sin duda alguna. Y ahí tiene que finalmente curtirse en la lucha, sacar la fibra y asumir la responsabilidad que le corresponde como presidente del Consejo Central Ejecutivo. Yo quiero destacar algo. Efectivamente hay una posición en la bancada liberal que la definen 12 o 15 diputados que tienen su jefe de bancada. Pero hay algo importante. Luis Zelaya fue electo en un proceso electoral interno de forma mayoritaria para asumir la conducción del partido. Esa condición es la que lo distingue y le debe dar fuerza para diseñar una posición distinta, para asumir una responsabilidad en la oposición y sobre todo para darle algún nivel de respiro al Partido Liberal con posibilidades de que pueda volver a competir con algún nivel de éxito. Ahora, doctor, y gracias a las personas que nos están sintonizando y que nos ven por el Facebook Live de Radio América, y los que no lo están haciendo y lo quieren ver, pues estamos en el Facebook Live de Radio América. Doctor, el hecho, lo hemos comentado aquí, de llevar al Congreso el diálogo también le permite al gobierno respirar, porque ahí los actores son los diputados. Entonces, el ala conservadora del Partido Liberal es la que lleva la ventaja. Logra separar al central ejecutivo, que el central ejecutivo es hasta este momento el que está haciendo un papel opositor, que se desmarca mucho del gobierno. Mire, el central ejecutivo lo único que está haciendo es dando cumplimiento a un mandato de su convención. Que hay quienes no quieren cumplir con el mandato de la convención, esa es otra cosa. Y el central ejecutivo está obligado a diseñar los procedimientos para sentar un precedente. Vea el momento que se lo digo. Si el central ejecutivo asume la responsabilidad de crear un expediente contra cualquier diputado de este partido que vote en contra de su propio partido y de la línea partidaria, las cosas van a cambiar. ¿Hasta dónde eso podría ser? Doctor, eso tiene mucha posibilidad, sería
legal, porque hay estatutos en el Partido Liberal, se lo permite, pero hay otra cuestión que en este país hay cosas que son de derecho y otras que son de hecho. De hecho, de los grupos que hablamos son los que finalmente se imponen. Yo creo que se termina de tirar al mundo y buscan cómo reventárselo, por decir el término más coloquial que pueda. Al ingeniero Luis Zelaya el día que expulse a una persona. Yo creo que ese día se le viene toda, y no solo, y los grupos que acompañan y los periodistas que acompañan a los grupos en contra. Ese día va afuera el ingeniero Luis Zelaya. Yo vivo confiado en que el Partido Liberal hará lo que tenga que hacer para finalmente asumir su responsabilidad de cara al pueblo hondureño. E igual convencido de que estas actuales autoridades han dado muestras y pruebas fehacientes de que tienen ese compromiso. Que va a haber una reacción de esos sectores, de eso no me cabe la menor duda. Va a haber una reacción virulenta y van a procurar, en la medida de sus posibilidades, inclusive de sustituir a las actuales autoridades del Central Ejecutivo. Esa es parte de toda esa destrucción de la institucionalidad que tenemos. Porque si alguien asumiera esa función y le dicen a cualquier miembro del Central Ejecutivo, ahora vaya usted a las instancias judiciales para que le restituyan el cargo, sin duda alguna, ya se sabe qué norte tienen estas instituciones y qué línea siguen, de tal suerte que el Central y sus autoridades se verían muy comprometidos. Pero el costo para quienes hagan eso va a ser terrible. Será terrible porque la ciudadanía en general y la militancia que ha quedado en el Partido Liberal aspira a que efectivamente el Partido Liberal se distancie de las posiciones de gobierno. Combinemos, doctor Concepción Ramos, en esto entre Partido Liberal y diálogo. Volvamos al mentado diálogo del país. Ay, perdón que diga mentado, porque de verdad que hasta este momento no llega a nada. Hasta el momento son reuniones y un montón de cuestiones. Observen los que no le prestan atención, hay gente que sí le presta atención. En el 2009, remontémonos al 2009, aquí había un grupo que pedía una constituyente y ese tema fue fatal. Y había gente diciendo no a la constituyente, que la constitución es buena, que la constitución no tiene nada que cambiarle y que la constituyente solo es para perpetuarse en el poder. Ahora vuelve el tema de la constituyente y lo propone el mismo Partido Nacional, por medio del presidente del Congreso, hablando de una constituyente. O sea, estamos viviendo los mismos escenarios, donde unos pasan a defender una posición y los otros pasan a defender la otra. Casi con lo mismo. Aquí depende de quién esté en el poder. Pero volvemos, ¿necesitamos o no necesitamos una constituyente en el país? ¿O necesitamos definir ese tema electoral? El tema electoral. Por el tema de la reelección estamos hablando de constituyente, pero la cosa es que se vuelve a tomar por quienes en aquel momento le hacían las cruces hablar de una constituyente. Es una realidad, no me lo estoy inventando, todos lo saben. Mire, yo no quiero ver el tema de la constituyente únicamente como un proceso de salvataje del tema estrictamente de la reelección. Aquí el problema es mucho más grande. El problema es que el Estado abandonó sus responsabilidades históricas. Se desmanteló el Estado. Yo viajo cada fin de semana a la ciudad de La Paz y me toca pagar un peaje de ida y venida siempre. Hoy estoy pagando 21 lempiras. Hago 42 lempiras en el viaje. Pero por las vías también pago, por el mantenimiento de las vías, también me cargan en los combustibles. Me cargan en la tasa municipal. Y hay un impuesto directamente para ese tipo de cosas que crea el Estado. Y entonces, ese desmantelamiento del Estado es el que obliga a una constituyente. Queremos que los ríos sean nuestros, yo quiero que sean nuestros. Queremos que las carreteras sean nuestras, yo quiero que sean nuestras. Yo quiero que los puertos y los aeropuertos que están en manos de terceros y que le suben los impuestos a discreción, vuelvan a ser del Estado. Entonces lo que tenemos, y que puede justificar una constituyente,
es que desmantelaron el Estado Nacional. No solo desmantelaron el Estado de Bienestar como una figura de gestión del Estado mismo, desmantelaron el Estado. Y hoy se están deshaciendo de las responsabilidades que históricamente le han correspondido al Estado, que es salud, educación y seguridad. Ahora, ayúdeme a Y eso entender. es un proceso, le voy a comentar, Sí. ese es un proceso que está en franca privatización. Y si a eso usted le suma lo más grave de esto, que es la pérdida de la institucionalidad, ¿cómo lo va a resolver? Mediante una convocatoria de todos los sectores y que los hondureños sean los que decidan. Eso es lo que posibilita una constituyente. Conste que en este momento es un tema estrictamente de discusión. Habrá que revisar con detenimiento todos los alcances que tenga, porque el problema ya no solo es político-electoral. Lo político-electoral es únicamente la última consecuencia de un proceso degenerativo del mismo Estado y de sus instituciones. Ahora, doctor, aquí estamos combinando de todo, pero es que hay cosas que no se pueden dejar pasar. Y usted hablaba de recuperar, porque las carreteras están en manos de privados, de gente privada, de empresas privadas, que en el caso de la carretera, la CA5 ya está como estaba, le subieron un lempira, dos lempiras al de 4 ejes, le subieron más a los que pagaban más. Y la carretera es la misma, la carretera es la misma, no, tampoco es que se ha visto otro cambio del que ya existía. Pero usted dice recuperarla para nosotros, los aeropuertos para nosotros, los ríos para nosotros. Mire, tiene una dosis lógica, yo no sé hasta dónde romántica, doctor, porque en algún momento siempre hemos pensado que el Estado, siempre se dijo que es la gran diferencia con los gobiernos socialistas, no existe el socialismo puro, que demuestran que los gobiernos son los peores administradores que hay y que es la mano privada la que finalmente desarrolla. Lo que pasa es que en Honduras parece que se les va la mano y a los privados les dan todas las ventajas de hacer y deshacer, o los que están en el gobierno tienen acciones en las empresas privadas que se hacen cargo de las instituciones. ¿Recuerda usted Hondutel? Cuando solo existía la empresa estatal, aquí nadie tenía teléfono. Tener teléfono era casi un símbolo de estatus en Honduras. El que tenía teléfono era el rico de la colonia. Le voy a dar un dato sobre los teléfonos. Entonces, con la empresa privada, perdón, doctor, todo el mundo tiene teléfono. Pagamos en dólares, no tenemos moneda, porque ni los diputados ni el gobierno no tenemos moneda, pagamos en dólares. La televisión, pues usted póngale. La cosa es que con la empresa privada por lo menos se logró diversificar. Ayúdeme a entender eso, entonces. Yo le voy a dar un dato que lo vivimos todos los días con el tema de la telefonía. Usted, ya sea que tenga un contrato de pago, pospago, o que haga cargas a su teléfono de forma prepago, ¿quién controla la veracidad de lo que usted compra? Sí. A eso le llamamos libertad de empresa. Usted muchas veces, y todos hemos vivido la experiencia, que ponemos una carga en un teléfono y no sabemos quién se quedó con la carga del teléfono. Y los abusos que se cometen, porque usted... Exactamente. Usted tiene una carga para llamar usted y hacer lo que usted quiera, no para que le manden otras cosas que a usted no le interesa. Entonces, esa debilidad del Estado nos preocupa. Cuando hablamos del tema de las carreteras, esa concesión que da el Estado. Concesión, porque le voy a comentar, lo metieron bajo la figura de una alianza público-privada. Y el espíritu de una alianza público-privada es que yo me desprendo de algo porque me genera mucho costo, me lo va a hacer alguien de la empresa privada para que me abarate costos. Y eso no es cierto. Eso es completamente falso. Lo que se ha hecho en la práctica terrible es que han establecido garitas muy elegantes, cuidadas por nuestra policía. Y para esa gracia hubiéramos buscado a cualquiera. Mire, don Rodolfo, usted quiere poner su garita para la zona que va para Choluteca, la va a poner ahí exactamente por Santana, en la parte plana. Todo el que pase por ahí me la va a cobrar 21 lempiras. Mire qué maravilla. Entonces usted se luce, va a un banco, consigue la garita y comienza a cobrar. Y 3 años después va a invertir de lo que ahí cobró. Eso es una maravilla. Eso no es ninguna alianza pública-privada. Eso es la entrega de un bien para que un tercero haga negocio. Eso es lo que le decía. En ese desmantelamiento del Estado han surgido grupos económicos que entonces se vuelven poderosos e inciden en la toma de decisiones del país. Esa es verdaderamente la crisis. Entonces,
Cuando se va a un proceso electoral, esos sectores creen tener el derecho de poner sus propios operarios del gobierno. Y el resto de la gente, esa queda en condiciones realmente precarias para que efectivamente sobreviva. Esa es la crisis. Lo que sucedió el 26 de noviembre es una expresión de eso. ¿Quiénes respaldaban al gobierno? Los beneficiarios de ese tipo de cosas. ¿Quiénes respaldaban a la oposición? Quienes creemos que hay que cambiar y que hay algunas cosas que deben ser de derecho de la gente. Ahorita tenemos un proceso de privatización plena de la salud en el país. Obligación que corresponde al Estado. Un proceso donde la escuela pública como tal se halla en crisis. ¿Por qué? Porque el Estado quiere deshacerse de esa responsabilidad. ¿El Estado tiene capacidad de manejar el caso de la salud, doctor? ¿O no se maneja porque no le conviene? Porque es mejor privatizarlo. Mire, cualquier privatización en cualquier parte del mundo tiene como finalidad el lucro. Por supuesto, sí. Entonces, la finalidad del lucro hace que por efecto de la lógica misma, los costos se incrementen. Nadie va a venir a invertir en un hospital. Por filantropía. No, eso no existe. Eso no existe. Y usted puede ver que efectivamente en algunos lugares y en las economías desarrolladas lo que existen son eficientes sistemas de seguridad que permiten que la gente realmente tenga acceso a los sistemas de salud. Aquí no, aquí es la privatización pura y dura. Y eso genera una crisis. Ese tipo de cosas, esa privatización mal entendida, es la que efectivamente en su primer modelo, en su primer momento, con la implementación de las políticas de libre mercado, dijeron esto solventa los problemas del país. En ese primer momento, los gobiernos se volvieron fuertes y centralistas para generar el proceso de privatización. Hoy viene la otra etapa, la etapa donde hay que sacarle provecho a la privatización y entonces se requieren gobiernos autoritarios que pueden derivar en una dictadura. Bueno, qué lástima, ¿no? Porque así se mira en los aeropuertos y mucha gente dirá, yo no viajo, yo no salgo en avión, pero ¿cuánto pagamos en los impuestos aeroportuarios nosotros? Y la pregunta es, ¿qué tan grande es Honduras como destino turístico? ¿Qué tan grande es Honduras como destino turístico para que esté en el rango de los aeropuertos caros? Imagine con la ilusión que construyen Palmerola, que es un aeropuerto que podrá competir aquí en la región, y tal vez con Nicaragua, no sé si con Guatemala, porque con las 4 manguitas que va a tener, no veo con quién va a competir. Pero se puede imaginar cuando ya funcione, cuánto se va a elevar, con ese argumento, cuánto va a elevarse el impuesto aeroportuario. Sin lugar a dudas va a incrementar lo que ya es caro, sin lugar a dudas. Sin duda, yo le voy a comentar, no va a competir con El Salvador, porque El Salvador tiene toda una infraestructura. Y ya la tiene, nos lleva mucha delantera. Ni con Guatemala, ni con Nicaragua. Palmerola va a competir con Tegucigalpa y van a cerrar este aeropuerto. Esa es la verdad. Yo creo que eso es la competencia nacional. Con Tegucigalpa, al primero que ya, porque como el gobierno, los gobernantes de turno nunca han querido la capital, cierran el aeropuerto. A quien le va a hacer la competencia después va a ser Alvida Morales, entonces. Alvida Morales, porque Tegucigalpa definitivamente lo van a cerrar. Ellos nunca lo han querido, a la capital nunca lo han querido, pero entonces a quien le van a hacer la competencia no va a ser a ningún otro más que al Ramón Vida Morales. Claro, y lo que esconde ese aeropuerto de Palmerola, con todo y que yo soy del Valle de Comayagua, yo vivo en La Paz. Que debería estar poniendo fiesta, pero hay que ver las cosas no por la conveniencia personal, sino por... Porque la deuda que va a contraer el país para eso es altísima. Y luego la intencionalidad de trasladar el aeropuerto para allá, que a quienes somos de aquel sector lógicamente nos beneficia. Pero lo que hay detrás de todo eso no es que nos vuelve más competitivos. Eso no es cierto. Alguien había inventado que se le iba a hacer la competencia tal cual a Panamá. ¿Sabe lo que están diciendo? Sí. Solo a una persona que nunca ha salido del país se podría tragar semejante historia. Claro, eso es simple. Y no necesita salir del país para buscarlo en internet y darse cuenta de qué están hablando, qué significa el Tocumen en Panamá. Exactamente. Es decir, esto es producto precisamente que esos diferentes grupos que han hecho y han logrado beneficios directos del Estado y cuya mayor éxito empresarial son los negocios con el Estado,
son los que se convierten en actores políticos y nos meten en estos conflictos. Si nosotros tuviéramos una sola cosa, no estaríamos en esta crisis. Si tuviéramos respeto por la Constitución, por las leyes y por la institucionalidad del país. Si hubiera eso, no tendríamos ningún problema. Pero aquí, efectivamente, lo que tenemos son diferentes actores incidiendo políticamente en función de sus propios intereses y de sus propios negocios. Ahora, mire, doctor, todo el panorama que usted me presenta aquí, que es una realidad que tal vez pasamos desapercibido, la privatización que vamos en salud. Usted sabe que la presidenta del Colegio Médico la cuestiona mucho porque ha desnudado mucho de lo que está en el plan de privatización de la salud. Lo de las carreteras, que todos lo sabemos. Usted dijo algo que es correcto, lo sabemos todos en Honduras. Usted paga cada vez que pone combustible, usted paga por el mantenimiento de carreteras, en la matrícula de vehículos, en los impuestos municipales. Usted paga por todos lados y le cobran en la carretera. Estas son realidades, doctor. Ahora, ¿cómo solventarlas? Para el gobierno yo siento que es bonito decir, hablemos de estos temas, pues. Porque le permite quedarse ahí. Le permite sacar de la agenda el tema este. Y el asunto es cómo sacar para entrarle a estos problemas que son torales, son reales, que son el símbolo del atraso de Honduras, que el lenguaje de gobierno siempre nos habla de la prosperidad, pero en la realidad estamos en este atraso. ¿Cómo sacamos el tema político? Yo siento que mientras esté ese tema político, jamás se va a poder dialogar sobre esto. Yo coincido con usted en eso. Han aparecido diferentes actores desde la sociedad civil, han aparecido otros en calidad de convocantes del diálogo, etcétera, etcétera. Pero los verdaderos actores son los que hemos hablado. Por un lado, el gobierno como conductor del poder público, la oposición en su calidad de alternativa frente a lo que pasa. Y son esos dos sectores realmente los que tienen que conversar de manera clara y transparente. Si eso se consigue, habremos dado un gran paso. Pero el expresidente Zelaya lo ha dicho de la forma más sencilla posible. Es más, dice, él reconoce que el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, es el único que dice las cosas con sinceridad. Así lo ha dicho. Es el único que dice las cosas con sinceridad. Que el tema político de ese no se va a hablar. Y el expresidente Zelaya lo dice así, sin palabras rebuscadas. Si no vamos a hablar de esto, no hay diálogo. No tiene razón de ser el diálogo. Estamos en una situación que yo no sé si esto es estratégico o qué. No, estamos llegando al punto que siempre hemos sabido que íbamos a llegar. Que para nadie es un secreto que el que está en el ejercicio del poder no va a querer dejar el poder. Y que el que está afuera queriéndolo reclamar legítimamente tampoco va a ceder en eso. ¿Sabe cuál es el asunto, doctor? Y ayúdeme a entenderlo y que la gente lo escuche. Los que odian al expresidente Zelaya y los grupos que están en el poder y que están bien con el poder dicen Zelaya quiere una guerra. Zelaya no quiere resolver el problema, quiere una guerra. Eso dicen. Los que apoyan al presidente Zelaya, que don Juan Orlando se quiere quedar a como dé lugar y quiere legalizar lo que hizo ilegalmente. ¿Se da cuenta? Y la gente se ubica en cualquiera de los dos extremos. Entre los que apoyan al expresidente Zelaya y los que no lo quieren. Entonces, al expresidente lo venden como un disociador, que nadie lo cree, que es un oportunista. Así lo están vendiendo, esa es la realidad. Y claro, da más miedo, a la gente le da más miedo opinar más fríamente del gobierno. Mire, usted me está recordando un viejo pasaje de un cómico español, que además era político, y le preguntó al pueblo que qué querían, que había que escoger entre él, dijo, hay que escoger entre yo y el caos. Y la gente en la calle comenzó a gritar el caos, el caos, el caos. Y este hombre le dijo a quienes gritaban el caos, hombre, pero si yo también soy el caos. A eso hemos llegado, don Rodolfo. Aquí. ¿Sabe qué? Perdóneme, doctor, es que eso mismo dijo el presidente hoy. Dijo, ¿qué hubiera pasado si aquellos hubieran ganado? Si aquellos estuvieran en el poder, ¿qué hubiera pasado? Yo me contesté inmediatamente, que ustedes estarían en la llanura, de que ellos estarían en el poder y ustedes estarían preocupados a ver por qué. Eso es tan sencillo. Que son dos formas
tan distintas de ver las cosas. Yo le voy a decir algo. En ese tema no va a haber ningún arreglo. No va a haber ningún arreglo porque simple y sencillamente las posiciones están muy encontradas. ¿Cuáles pueden ser las eventualidades de un arreglo? Eso es lo que hay que plantear. ¿Tiene lógica o no lo que dice el expresidente Zelaya? Que es la fuerza antagónica en este momento, que es la fuerza que detiene todo. Le guste o no, es la fuerza que detiene todo. La consulta. Una consulta. ¿Existe la voluntad? Se haría una consulta. ¿Cómo plantearía la consulta? Para decir, pongámosle punto final. Se acepta y dejemos de hablar que el señor Juan Orlando es el presidente y que no se discuta más, que termine su periodo. Y que, no sé, es consultándole al pueblo, porque entre ellos yo no veo cómo era un acuerdo. Pero el presidente Zelaya habla mucho de una consulta. ¿Usted iría a una consulta y con qué consulta? Si usted comparte eso. Mire, yo pienso que las consultas son legítimas, son auténticas y permiten la expresión ciudadana. Pero usted va a ir a consultar con las mismas instituciones, con el mismo tribunal, con los mismos actores, con las mismas leyes. Usted va a tener exactamente los mismos resultados. El problema es de tal magnitud que definitivamente es necesaria la intervención de ese mediador internacional. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente aquí ya nos perdimos la confianza. Nadie le cree a un sector y nadie le cree al otro sector, pero porque cada uno representa sus propios intereses. Y no es malo representar los intereses. Incluso el extranjero. Claro. Hasta el extranjero que hay que traer, hay que verlo con quién simpatiza con él y quién no. Usted sabe que eso es otra realidad. Hasta el extranjero se le está viendo si a quién le conviene, a quién no le conviene. Mire, aquí los mismos organismos internacionales han perdido crédito con la sociedad. Hace un par de años y antes de que, en el año 2013, antes de que asumiera en la primera etapa el actual gobernante, firmaron en la Unión Europea que iban a haber cambios. Y la Unión Europea pasó aquello sin que pasara nada. La OEA anunciaba con bombo y platillo todas las irregularidades. Finalmente salió con un documento medio raro. Y ahí eso no incidió en absolutamente nada. ¿Qué hubiera hecho la Unión Europea? Fíjate que, escuchen lo que dice el doctor Concepción Ramos. Es cierto, se ha dicho y se ha repetido infinidad de veces. ¿Cuántas recomendaciones hizo la Comunidad Europea? ¿Qué hubiera hecho en la lógica? Señores, no podemos ir de observadores a un país donde hicimos recomendaciones y no las aplicaron. No impulsaron ni una tan sola de las recomendaciones, por tanto no tenemos nada que hacer ahí. O sea, ese hubiese sido el papel profesional. Claro, pero ahí hay otro tipo de intereses que son los intereses geopolíticos manejados desde otras esferas de poder. Para la sociedad hondureña, al margen de las opiniones que podamos dar de ese diálogo, que yo personalmente no abrigo ninguna expectativa en el diálogo, lo que procede para quienes no somos gobierno, que eso es lo que muchas veces no se quiere entender, en el Partido Liberal no somos gobierno, somos oposición. Es una cosa por axioma, es así. ¿Qué hacer? Organícese, busque puntos de consenso, una la oposición, reivindique las posiciones, identifíquese con las aspiraciones ciudadanas auténticas de cada sector poblacional. Eso es lo que queda. Lógico, cuando en este proceso de organización de toda la oposición usted le pone los nombres de comandos insurreccionales, ya viene la manipulación y genera una publicidad de que aquí lo que se viene es el caos. Y como aquel caos es así, y el caos también es desde el gobierno, entonces mejor quedémonos con el del gobierno. No, miren, eso no es así. Yo soy de los que vivo convencido y así aspiro a la madurez y apelo a la madurez del pueblo hondureño. Pero una madurez no en la insensata posición del que cree que las cosas vengan solas. Yo creo que hay que organizarse, que hay que hacer oposición y que el diálogo, si no aborda el tema político en esencia, no tiene tampoco razón de ser. Yo escuché en cierto momento, y aquí lo dialogamos con el ex canciller Milton Jiménez Puerto, que decía, si hay algo que
que coincide la oposición es que no querían a Juan Orlando. Y en base a eso deberían de estar los objetivos, ¿ve? En cómo derrotarlo, en cómo hacer que salga del poder. Ese era el punto. Pero usted dice, unamos la oposición, pero ¿por qué no se puede unir la oposición? Si coinciden supuestamente en que no quieren al señor Juan Orlando, entonces ¿por qué no triunfa? Les voy a comentar. El 8 de febrero del año 2014, yo tuve la feliz oportunidad de participar en una reunión donde habían diferentes representaciones políticas y diferentes inquietudes. El único tema, fíjese bien, apenas a 10 días de haber asumido el gobernante, la magistratura primera de la nación, ya se sabía que el presidente se iba a quedar. Y 10 días después se hizo esa convocatoria para tratar el tema del continuismo y la reelección del gobernante. Por lo menos uno, que era el que convocaba a sus reuniones, hoy es un alto funcionario del gobierno. Es decir, la oposición siempre lo ha sabido. La oposición sabe que o se une o las cosas van a continuar igual. Y hay que unirse cuando hay que tomar las decisiones. Se sabía que iban a elegir una Corte Suprema de Justicia y que había que pelear, en el caso de los liberales, que los magistrados fueran la mitad más uno liberales. Y sin embargo no se consiguió. Hoy está ahí en el tapete de discusión para junio quién va a ser el próximo fiscal general del Estado. El Partido Nacional ya lo anunció, por lo menos el abogado Osvaldo Ramos dijo, vamos a poner un nacionalista ahí. ¿Con qué intención? Y con esta división que tiene la oposición y con estas largas que se le va a eso que le quieren llamar diálogo, el que está logrando todos sus propósitos es el gobierno, el Partido Nacional. Lo está logrando. O sea, este proceso entre más largo, más le favorece al Partido Nacional. Sin duda. Y esa es una de las bases con las cuales juega el gobernante. Le da largas al tema del diálogo y él gana terreno, gana espacio y gana respirar en sus procesos democráticos. ¿Caen en la trampa o saben exactamente? ¿Usted sabe qué juega? O sea, pues, lo sabe usted, lo sé yo, pero los que están ahí son gente fobiada en política. ¿Caen en esa trampa o se prestan a eso? Yo pienso que en el caso de la oposición, de la alianza, a lo único que apuestan es a no darle legitimidad al gobernante. Una cosa es que no le den la legitimidad y otra cosa es no darse cuenta que con o sin esa legitimidad, este caballero ahí está. Es del gobernante. Así, exactamente. Así de frío, usted lo ha dicho. Legítimo, no, ahí está en casa presidencial. Legítimo, no, ahí andaba en la Cumbre de las Américas. Legítimo, no. Entonces, ¿qué están haciendo si no se dan cuenta de esto? Y como usted lo mencionaba aquí, el término, anunciando comandos, que lo decía al inicio, yo me pregunto, ¿pero qué piensa el expresidente Zelaya? Don Carlos Eduardo, ¿en qué piensan con esto? Porque ese término, si no lo entienden, en Honduras hay un sector que le hace las cruces, porque significa que comando significa guerrilla, sangre, muerte. Eso lo interpreta la gente. Eso lo interpreta. Salvo los que lo siguen a ellos y que sueñan a guerrilleros. Si seamos honestos, hay un sector que sueña a ser guerrillero. Mire, no entender eso. Yo pienso que yo lo quiero ver por el lado artístico y cómico, que de repente se le dio ese calificativo con la intención de generar intranquilidad en quienes están en el ejercicio del poder. Y efectivamente genera intranquilidad en quienes están en el ejercicio del poder. Pero hasta ahí, yo no creo que Libre, ni mucho menos el expresidente Zelaya, tengan la intención de incendiar este país. Además, el país no tiene condiciones. Perdóneme, doctor, es que usted lo ha dicho, y yo siento que si tuvieran la capacidad ya lo hubieran hecho. Claro, y entonces, mire, yo no creo que haya esa intencionalidad en el gobernante. El darle ese término únicamente es para que el otro sepa que no lo va a dejar en paz en tanto pueda. Y que los temas de agenda se los van a comenzar a poner desde la oposición, que no va a ser primera al presidente de la República. No va a gobernar feliz. Exactamente. Va a vivir en el estrés y en el desprestigio de que el país esté en caos. Ese es el mensaje, entonces. Ese es el mensaje. Yo hasta ahí pudiese ver. Tiene mucha lógica, doctor. Sí, porque no veo, en esos términos no veo ninguna posibilidad de triunfo.
Y honestamente, usted dice, organice la oposición. Sería el término correcto, organizarla con agenda real. Si eso no se logra, aquí estamos. El gobierno en un caos, pero gobierna al final de cuentas. Así Si es. usted lo mira. Gobierna en un caos, pero gobierna. Y al final vamos a llegar al otro periodo, van a lanzar un candidato como quieran y lograron su objetivo. En eso estamos nosotros. Pienso que el gobierno y el Partido Nacional se van a resquebrajar. Hay evidencias de que efectivamente ese problema lo van a comenzar a afrontar. Bueno, de hecho, se habla de que hay mucha fricción ya en el interior del Partido Nacional. Bueno. La gente ve que para salvar las responsabilidades de quien gobierna es capaz de entregar a quien sea. Y quienes no se dan cuenta de eso también están equivocados. Y eso va a ser el punto de quiebre del resquebrajamiento del Partido Nacional de Honduras. Doctor, le agradezco mucho, se me fue el tiempo muy fino y hay una serie de temas que usted ha mencionado aquí que a mí me gustaría que los abordáramos, pero es que tenemos ese dique. Porque si usted no sale de la política, si no hay ese acuerdo político, si no hay un entendimiento en esos políticos, todos esos otros temas que significan el atraso, la esclavitud económica del pueblo hondureño, no podemos abordarlos. Mientras esté ese pequeño dique político, pequeño pero grande en su significado. Un gobierno ilegítimo pero gobierno y una oposición que no define una ruta muy clara, donde cada quien tiene su propia agenda pareciera. Así es. Así estamos, don Rodolfo. Le agradezco la gentileza de la invitación. A usted, doctor, porque yo sé que lo saco y no, como le he dicho, no es doctor de apodo, es doctor en el sentido amplio de la palabra y se toma la molestia cuando le digo, acompáñeme, doctor. Así es que le agradezco mucho, doctor Concepción Ramos. Muchas gracias, un abrazo para usted y el pueblo hondureño. Y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. ¿Cansado? Toma Serenderbón. Radio América